Y para hablar acerca de la historia, en este caso de algo que a mí me atrapa profundamente, que tiene que ver con el fútbol. Y esta eterna rivalidad que muchos hablamos siempre, Brasil, Argentina, Argentina, Brasil, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo entra el racismo en esta rivalidad también? Bueno, para hablar de todo eso es que estamos con Maximiliano Martínez en la columna que tanto me gusta y que nos hemos reencontrado en este 2025. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, Maru? Qué lindo que estemos otra vez. De verla acá y que trabajar esta cuestión que a usted tanto le llama la atención, que es la cuestión del fútbol y que obviamente, no puedo negarlo, a mí también me atrapa y es en lo que tantos años intento centrar mis estudios. Pero aparte también lo hemos puesto en un contexto, ¿no?, en el cual venimos de las eliminatorias, del Mundial, de lo que pasó. A ver, planeamos esta columna mucho antes de imaginar siquiera tal vez de la goleada histórica también que íbamos a vivir el pasado martes. Entonces tiene que ver un poco todo esta semana, ¿no? Fíjate ahí que de histórica tiene y no tiene tanto. ¿Por qué? Porque han habido goleadas de Argentina más grandes sobre Brasil. ¿Está bien? Pero ese es otro tema. Y con problemas como verdaderamente Rafinha quería que hubiera. ¿En eliminatoria? Sí, y en Copa América. Wow. En la década del 40, 50. Eran enfrentamientos, eran verdaderamente batallas campales. Con goleadas de 7, 8 goles. ¿Y dónde arranca todo esto? Qué linda pregunta. Cuando planteábamos esto de el por qué esa rivalidad tan grande que hay entre Brasil, a mí automáticamente se me vino a la cabeza esta cuestión de cómo nos construimos nosotros, está bien, individualmente, y cómo nos construimos socialmente. En esa construcción individual siempre hay un otro, y en esa construcción social también siempre hay un otro. Desde el punto de vista antropológico y desde el punto de vista psicológico, hay un otro con mayúscula y un otro con minúscula. ¿Está bien? Esto no quiere decir que sea peyorativa la construcción de ese otro, sino que hay un otro que uno tiende a admirar y un otro que uno tiende a competir. ¿Está bien? Desde ese punto de vista, uno se permite reflexionar sobre la cuestión histórica y se permite pensar en la importancia de esa rivalidad entre Brasil y Argentina. Cuando uno piensa, uno tiene que pensar desde cuándo Brasil es Brasil y desde cuándo Argentina es Argentina. ¿Sí? Si nosotros pensamos, la rivalidad la podríamos ubicar en el momento en el que América se descubre y se divide entre los dos grandes imperios ibéricos. ¿Está bien? Entre Portugal y España. Justamente hay un tratado, el Tratado de Tordesillas, que decide dividir América en la parte que le tocaba a Brasil y toda la demás parte que le tocaba a España. Entonces ya desde ahí vos ya ves una división. La segunda cuestión de división es una barrera semántica que nosotros tenemos justamente con los brasileños, que es la lengua. Nosotros no hablamos la misma lengua que hablan los brasileños, ni ellos hablan nuestra misma lengua. Si bien la raíz que la atraviesa es el latín, que tiene que ver con la conquista romana, que tiene que ver con toda esta cuestión, no es exactamente lo mismo. También vos podés pensar de que la construcción político-institucional de los dos países ha sido completamente distinta históricamente. Brasil se pensó, y hasta bien entrado el siglo XIX, como un imperio. ¿Está bien? Hasta 1870, 1880, con Pedro II, Brasil era un imperio. O sea que la impronta política que tenía de cómo se pensaba, tanto políticamente como socialmente, era diametralmente opuesta a cómo nos pensábamos nosotros, las Provincias Unidas del Río de la Plata, desde las invasiones inglesas en 1806-1807, hasta la Constitución del 53 y hasta la consolidación del Estado en 1880, siempre nosotros nos pensamos como república. Una república que era autónoma, que era unitaria o que era federal, pero era república. En un instante muy pequeño nosotros pensamos en tener un rey, que fue en 1816 cuando nos independizamos. Pero a partir de ahí la idea siempre fue republicana, representativa y federal o unitaria. A partir de esa consolidación de ese Estado, las dos cuestiones comienzan a diferenciarse diametralmente. ¿Qué otro factor influye sobre esa diferenciación? La cuestión sin lugar a duda es social. ¿Cómo el Estado ha pensado socialmente a sus integrantes? Brasil, en esa construcción de esa matriz social que tuvo, centrada en tres grandes modos de producción, que fue la hacienda, la estancia y la plantación, se diferenció completamente de la Argentina, que tuvo tan solo un modo de producción, que fue la estancia. ¿Está bien? En la pampa húmeda. Entonces ya de ahí te va mostrando cómo vos controlás a tu sociedad, porque cuando vos ves esas matrices, automáticamente pensás en la mano de obra, y la mano de obra que ha tenido Brasil ha sido históricamente en su gran mayoría esclava. Argentina
hablando de Argentina en su todo, pero no como tal, porque Argentina nosotros podemos comenzar a hablar en 1853 y terminar de consolidarla nunca, porque hasta que Malvinas no vuelva, nosotros no somos Argentina, te va mostrando diferentes cuestiones de cómo se piensan. Vos fíjate que somos diferentes en absolutamente todo. Si nosotros nos guiamos ahora a lo netamente económico, Brasil en su extensión geográfica ha tenido diferentes ciclos económicos que han tenido que ver con su geografía, la del norte, la del centro y la del sur. ¿Está bien? Nuestro modelo económico siempre ha estado limitado a un solo modelo económico y eso te va demostrando. Vos fíjate que hay un Brasil del sur que es gaúcho, como Ronaldinho gaúcho, está bien, que tiene que ver más con el Río de la Plata que con el Brasil del centro o el Brasil del norte. Vos te fijás que Brasil ha tenido diferentes conformaciones político-geográficas, que ha tenido el cambio de su capital de Río de Janeiro a Brasilia, y Argentina eso no lo ha tenido nunca. Entonces, cuando vos ves toda esa conformación que se va dando, va a influir de una forma u otra en cualquier tipo de hecho que tenga que incluir a los dos países en un determinado momento. Pensá lo siguiente, Brasil invadió a la República Argentina. ¿Cuándo? ¿Está bien? No a la República Argentina, sino a la Confederación Argentina. En 1853, después de la batalla de Caseros, cuando lo derrocan a Rosas, el ejército grande que Urquiza usa para derrocar a Rosas tiene parte de soldados del ejército brasileño. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Brasil estuvo en guerra con las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1825, 26, 27, 28, 30. ¿Está bien? Por lo que actualmente es la Banda Oriental Uruguay. La pérdida de esa guerra, que nosotros la ganamos militarmente, pero la perdemos políticamente porque los británicos deciden crear un estado tapón, que es la República Oriental del Uruguay, hace que nosotros también nos hayamos enfrentado con los brasileños militarmente y les hayamos ganado. Es más, el presidente actual nuestro tiene tres cuestiones que lo atraviesan siempre desde el momento en que entra. Su banda, su mando y una marcha que nosotros le ganamos como trofeo de guerra a los brasileños, que es Ituzaingó. El presidente cada vez que entra con una marcha que nosotros le ganamos a los brasileños en combate. Entonces pensá cómo eso va influyendo directamente sobre esta cuestión que es el fútbol en un determinado momento, que recién empieza a tener importancia entre los enfrentamientos que hemos tenido futbolísticamente con ellos a finales de la década del 10 del siglo XX. Bien, por último, porque lo mencioné recién, sé que ese es un tema larguísimo para poder desarrollar, pero la discriminación, ¿en qué momento entra y cuál es el rol que tiene la prensa también para con esto? Bueno, yo les mandé a los chicos ayer dos cuestiones que son extremadamente sorprendentes, que hoy sería, bueno, no sé si hoy sería una locura plantearlo porque hoy las redes sociales pueden hacer absolutamente cualquier cosa, pero en 1918, 19, 20 hay un enfrentamiento entre Argentina y Brasil, luego posterior a la Copa América de Chile. Se vienen en tren los dos desde Chile hasta Buenos Aires, pasan por Mendoza, y deciden tener un partido amistoso para saldar ciertas cuestiones que se habían dado. El diario Crítica decide recibirlos en Buenos Aires en ese momento con esta frase que vemos ahí que dice: monos en Buenos Aires, un saludo a los ilustres huéspedes, y usa la cuestión de las comillas para esta cuestión de ilustres huéspedes. ¿Está bien? El diario era el diario Crítica y estaba al mando de un histórico periodista argentino-uruguayo, que es Natalio Botana, que decide usar eso para recibir a la selección brasileña. Natalio Botana, un dato que te voy a dar también, va a ser vicepresidente de la Asociación Argentina de Fútbol junto a Aldo Cantoni. ¿Está bien? Posterior a eso que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Con eso, lo que nosotros mostramos es cómo nosotros veíamos a esta cuestión de las etnias americanas, africanas. Pero a ver, esta cuestión no solo viene acá. Esto es una impronta que atraviesa cómo se consolidan y construyen los estados entre 1880 y 1930. El concepto de negro como peyorativo es un concepto que se usa justamente porque el positivismo, de la mano de esta cuestión del evolucionismo spenceriano, plantea que hay razas superiores y hay razas inferiores. ¿Está bien? La sociología lo planteó eso y se creó con esa finalidad. Entonces, plantear esta cuestión muestra a los negros como una raza inferior. Por eso esa cuestión que veíamos en televisión, pensarlos como monos, pensarlos como negros, pensarlos como inferiores. Por eso el concepto de negro se transmite hasta el día de hoy
de forma peyorativa. Vos o nosotros o todos, cuando hablamos de algo, nuestro inconsciente automáticamente cuando dice, no dice blanco de M o rubio de M, dice negro. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay una construcción en esas construcciones imaginarias que atraviesan las mentalidades que son las que te llevan a pensar esa cuestión. Eso es lo que vos estás viendo ahí en el 19 y que llega hasta el día de hoy. Porque, por ejemplo, hay otra que yo mandé del diario Olé, fíjate, 1996, dice que vengan los macacos. Ahí hay otra cuestión. Macaco, nosotros podríamos usarlo como lo usan los brasileños y como lo usamos nosotros. Macaco es mono, pero macaco en el Río de la Plata tiene que ver con una persona pilla. El uso que nosotros le estamos usando es el uso peyorativo de macaco como mono y con esta cuestión de la selva. Y fíjate que si vos lo vas mezclando, relacionando y reflexionando, terminás en esta cuestión que dijo nuestro expresidente de que los brasileños venían desde la selva. Entonces eso te plantea que en ese reverso discursivo nosotros seguimos pensando a los brasileños como una cuestión inferior.